no había pisado el Strategium desde hacía algún tiempo, ya que la puesta en marcha de la corte de Lupercal lo había dejado casi sin utilidad alguna. En cualquier caso, una orden no oficial había llegado desde los miembros de la logia, y decía que ni Torgadon ni Loken podían permanecer al lado del Señor de la Guerra y actuar como la conciencia de la Legión. La aislada plataforma del Strategium estaba suspendida sobre el laborioso bullicio del puente de mando de la nave, y Loken se inclinó sobre la barandilla para contemplar a la tripulación superior del espíritu vengativo en su misión de destruir Isban Extremis. La idea de no estar allí para compartir el peligro junto a sus amigos de otras legiones irritaba a Loken, y deseó poder estar al lado de sus hermanos de batalla en esa roca desolada, sobre todo después de saber por Torgadon que Saúl Tarvis estaba allí. La última vez que los hijos de Horus y los hijos del emperador habían coincidido fue durante la guerra contra la tecnocracia, y se habían establecido unos vínculos de hermandad muy fuertes entre ambas legiones, que después los primarcas habían confirmado de un modo formal y los guerreros de un modo mucho más informal. Loken echaba de menos los tiempos en los que se encontraba junto a sus camaradas guerreros y solo se hablaba de las campañas ya libradas de las que se avecinaban. La familiaridad compartida que proporcionaba esa sensación de hermandad era algo que solo se apreciaba cuando se perdía. Sonrió con ironía. Hasta echo de menos tus historias sobre tiempos mejores, Yakton. Loken apartó la vista del puente de mando que se extendía a sus pies y desdobló la hoja de papel que había encontrado en el interior de la solapa de la cubierta del volumen de las crónicas de Ush. Leyó de nuevo las palabras escritas de un modo apresurado con la caligrafía puntiaguda y estrecha que era caracterizada de Kirin Sinderman, la cual cubría la hoja arrancada de un cuaderno de notas. Es posible que ni siquiera el Señor de la Guerra merezca tu confianza. Busca el templo. Estará allí donde antaño estuvo la esencia de la cruzada. Loken había encontrado el libro rebuscando entre los restos rescatados de las estanterías quemadas de la sala del Archivo 3. Buena parte de la sala se encontraba todavía en ruinas debido al fuego que había arrasado el lugar y había dejado en coma a Euprat y Keller. Al abrir la tapa, se dio cuenta de la nota de Kirin Sinderman cuando ésta cayó al suelo. Loken no estaba muy seguro de qué era lo que estaba buscando, y la idea de la existencia de un templo en el espíritu vengativo era algo ridículo, pero Sinderman había dicho con toda seriedad que buscara el libro y la nota que llevaba en su interior. Estará allí donde antaño estuvo la esencia de la cruzada. Apartó la vista de la nota y miró a su alrededor en el Strategium, a la plataforma elevada desde donde el Señor de la Guerra había comunicado sus planes, a los huecos donde los hijos de Horus habían permanecido de pie como guardia de honor, a la cúpula abovedada de acero oscuro. Loken se llevó el puño a la placa pectoral de la armadura en un saludo marcial cuando se acercó y distinguió el de la 10ª compañía. Si la esencia de la cruzada estuvo alguna vez en un sitio, era en el Strategium. El lugar estaba vacío, y era un vacío que hablaba más de desatención y de dejadez que de la propia ausencia de personas. Lo habían abandonado, del mismo modo que también se habían abandonado los ideales que allí florecieron y que habían sido sustituidos por algo distinto, algo siniestro. Loken se quedó de pie en mitad del Strategium y notó un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con una dolencia física, algo presente en esos momentos y que no debería de estar allí. Se trataba de un dolor que no reconoció al principio, un aroma sutil, pero que sin duda impregnaba el aire. Al cabo de un momento reconoció el olor. Era incienso, el familiar aroma dulzón de los vientos cálidos que llevaban las fragancias especiadas de flores amargas. El aroma se hizo más fuerte a medida que caminaba por el Strategium en un intento de determinar su origen. ¿Dónde había olido eso antes? Siguió el fuerte olor hasta el estandarte de la 7ª compañía, la de Targots. ¿Acaso el señor de la logia había ondeado el estandarte en alguna clase de ceremonia ritual de esa asamblea de guerreros? No, el olor era demasiado fuerte como para que simplemente hubiera impregnado el tejido. Era el aroma del incienso recién quemado. Loken
apartó el estandarte de la séptima compañía de la pared y no se sintió sorprendido al descubrir que en vez de la superficie lisa de la pared de acero, había la oscuridad de una abertura que daba a uno de los muchos pasillos que serpenteaban por el interior del espíritu vengativo. ¿Estaba ese hueco allí cuando el Mormival se reunía ahí todavía en el Strategium? Le parecía que no. ¡Busca el templo! Así que Loken se inclinó para pasar por debajo del estandarte y entrar por la abertura. Loken se acordó de repente dónde había olido antes aquel aroma y empuñó con fuerza el cuchillo de combate al darse cuenta de que era la misma esencia que impregnaba todo el ambiente en Davin. El olor que impregnaba las yurtas y que parecía empapar el propio aire, perceptible incluso a través de los respiradores de la armadura. El corredor que se extendía ante él estaba a oscuras, pero su capacidad de visión incrementada le permitió escrutar la penumbra y se dio cuenta de que se trataba de un pasillo corto que se había construido hacía poco. Se veían diversas runas curvilíneas talladas, aunque no se trataba más que de una simple puerta. Loken sintió un temor indescriptible ante lo que se podría encontrar al otro lado, y por un momento incluso pensó en dar media vuelta y marcharse. Se sacó de la cabeza aquella idea tan cobarde y siguió avanzando, pero la sensación de intranquilidad aumentó con cada paso que daba. Llegó hasta una puerta cerrada que lucía como adorno a la altura de los ojos de una calavera estilizada. Algo de aquella imagen brutal apelaba al asesino que había en él y le susurraba lo hermoso que era derramar sangre y lo que se podía disfrutar de una matanza. Loken apartó por fin la mirada de la calavera y desenvainó el cuchillo. Tuvo que esforzarse por sofocar las ansias de clavarlo en el cuerpo de quien quiera que se encontrara al otro lado de la puerta. El espacio que había al otro lado era una sala de mantenimiento de gran tamaño que alguien había despejado por completo y a la que habían decorado para que se asemejara a una especie de cámara subterránea de piedra. Delante de la pared más alejada había dos filas de bancos también de piedra. En la pared había pintado una serie de símbolos y palabras sin significado para él. ¿Aquello era un templo? Recordó las botellas y los frascos de vidrio que había visto esparcidos bajo el hilo de agua que brotaba del techo de la caverna de las cabezas susurrantes. El lugar donde se encontraba y el estanque de 6319 tenían un aspecto muy diferentes, pero la sensación que provocaban era exactamente la misma. De repente oyó un sonido silbante en el aire, como si alguien le estuviera susurrando al lado del oído. Se dio la vuelta con rapidez con el cuchillo por delante. Loken respiró profundamente y comenzó a recorrer con lentitud la estancia, con el cuchillo por delante en una postura defensiva por si el misterioso susurrador se dejaba ver de repente. Se dirigió hacia la mesa, que en realidad era un altar, como comprendió en aquel momento, para mirar con más detenimiento el libro que había visto antes. La tapa de cuero, con la superficie agrietada y aspecto envejecido y ennegrecida por el fuego. Loken se inclinó para examinar el libro y lo abrió con la punta del cuchillo. Las palabras que aparecieron formaban una caligrafía angular, con las letras escritas de forma vertical a lo largo de la página. Erebus, murmuró al reconocer la escritura, que era idéntica a la que el capellán de los portadores de la palabra llevaba tatuada en el cráneo. ¿Sería aquel tratado el libro de Lorgar, del que había estado despotricando Killing Sinderman después del incendio ocurrido en la sala del archivo? Este era el libro que había traído a esa criatura disforme que casi lo había matado, pero Loken no veía más que palabras. ¿Cómo era posible que unas simples palabras tuvieran semejante poder? Mientras pensaba en ello, las palabras de la página que estaba mirando se volvieron borrosas. Las palabras se volvieron de múltiples idiomas que jamás había visto. Parpadeó de nuevo para sacudirse de encima una repentina e imposible sensación de mareo. ¿Qué haces aquí, Loken? Le preguntó al oído una voz familiar. Loken se dio la vuelta sobre sí mismo para enfrentarse al propietario de la voz, pero una vez más estaba solo. El templo se encontraba vacío. ¿Cómo te atreves a faltar a la confianza que el Señor de la Guerra depositó en ti?
Se dio la vuelta con lentitud y vio a Torgadon de pie delante del altar. ¡Abajo! Gritó Tarvis cuando una ráfaga le pasó por encima de la cabeza y provocó una cadena de pequeñas explosiones monocromáticas en la roca desnuda de Ixvan Extremis. La escuadra de Fulgurion, conmigo. Todas las demás escuadras en posición y a la espera de la orden de avanzar. Tarvis se echó a correr. Sabía que la escuadra del sargento Fulgurion lo seguiría de cerca en su carrera hacia la cobertura que ofrecía el cráter más cercano. El sol del sistema Ixvan era un poco más que un orbe frío que asomaba por el horizonte y que lo iluminaba todo con una desagradable luz azulada. Los emplazamientos de armas automáticas disparaban sin cesar contra los hijos del emperador que avanzaban hacia la estación. Ixvan Extremis carecía casi de atmósfera y hacía un frío letal. Tan solo las armaduras herméticas de los marines espaciales hacían posible el asalto. Tarvis entró en el cráter resbalando por la ladera interior y los proyectiles de las torretas de defensa arrancaron grandes trozos de roca gris a su espalda. El sargento Fulgurion y sus guerreros, con los escudos bien alzados para protegerse de los disparos, aterrizaron a ambos lados de su superior. Fulgurion y su escuadra habían combatido juntos a lo largo de muchos años. Tarvis sabía que tenía a su lado a algunos de los mejores guerreros de la Legión. Parece que nos estaban esperando. Debían de saber que regresaríamos para volver a someterlos a la autoridad imperial. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevan esperando a que regresemos? Tarvis echó un vistazo por encima del borde del cráter y distinguió unas cuantas siluetas con armaduras de color púrpura que se desplegaban en las posiciones convenidas delante de las puertas. Así era como luchaban los hijos del emperador, maniobrando hasta llegar a las posiciones adecuadas para efectuar ataques coordinados a la perfección, con las escuadras moviéndose por la zona de combate como piezas en un tablero de regicida. El capitán Garro de la Guardia de la Muerte informa que ya se encuentran en posición. Les transmitió la voz de Eidolon por el comunicador. Demuéstrenle lo que en verdad es la guerra. La Guardia de la Muerte había recibido órdenes de tomar la entrada oeste de la estación de vigilancia, y Tarvis sonrió al imaginarse a su viejo amigo Garro marchando con decisión a la cabeza de sus hombres hacia las posiciones anileadas enemigas y venciendo gracias a una determinación inflexible más que a una táctica adecuada. Aquellas tácticas frontales no eran el modo en que luchaban los hijos del emperador, ya que la guerra no era simplemente una cuestión de matar, sino todo un arte. Tarvis y Fulgurion en posición. Todas las unidades preparadas. ¡Adelante! ¡Ya han oído al Lord Eidolon! ¡Hijos del emperador! El guerrero que lo rodeaba lanzaron virotes. Tarvis y Fulgurion se encaramanaron al borde del cráter, al mismo tiempo que los disparos de las escuadras de apoyo cruzaban el aire por encima de sus cabezas. Comenzó un ballet perfecto a medida que las distintas unidades actuaron de un modo completamente sincronizado. Las armas pesadas machacaron la artillería enemiga al mismo tiempo que las unidades de asalto se lanzaban al ataque y las escuadras tácticas tomaban posiciones de cobertura. Pasó a toda velocidad por encima de Tarvis y se estrelló contra las grandes puertas de la entrada. El impacto dejó un cráter humeante y ennegrecido en la superficie de metal. Al primer cohete le siguió otro, y después otro más, y finalmente las puertas cedieron y se hundieron hacia adentro. Tarvis vio la armadura dorada de Eidolon centellando bajo la intensa luz del planeta. El comandante general blandía en alto y en grandes círculos por encima de la cabeza un poderoso martillo de combate que dejaba rastros de energía azul chasqueante en el aire.
martillo se estrelló contra los restos de las puertas. Un cegador destello de luz blanco-azulada relució como un relámpago cuando las dos hojas de las puertas desaparecieron en una explosión rugiente. Eidolon se lanzó a la carga hacia el interior de la estación. Su rango le confería el honor de ser el primero en entrar. Tarvis siguió de inmediato a Eidolon agachándose para pasar entre los restos. El interior de la estación se encontraba casi a oscuras. La única iluminación la proporcionaban los destellos de los disparos de los Volter y las chispas que desprendían los cables arrancados por el feroz combate. Las tropas isbanianas dispararon una impresionante descarga de rayos láser de color rubí y llenaron el lugar de una densa lluvia horizontal rojiza. Tarvis recibió 3 impactos, uno en el pecho, uno en las grebas y otro en pleno casco, que hicieron crujir la armadura y le llenaron los sentidos con una descarga de estática. Fulgurion iba delante de él atravesando la lluvia de disparos láser que sisiaban, todos impactando contra su escudo. Eidolon se lanzó contra el centro de la línea enemiga. Martillo envió la muerte a un isbaniano con cada barrido letal. Tarvis vio un cuerpo salir despedido por el aire con el torso machacado y los miembros desconjuntados por la fuerza del impacto del martillo. La densidad del fuego enemigo disminuyó y los hijos del emperador se lanzaron a la carga. Tarvis disparó la pistola Volter contra las siluetas negras que se movían a toda prisa y le dio de lleno a una de ellas en plena garganta, haciéndola girar sobre sí misma. La escuadra Fulgurion tomó posiciones entre los restos de la barricada y barrió el interior con fuego de cobertura para apoyar a Eidolon. Tarvis mató a sus oponentes con disparos certeros y mandobles de la espada brutalmente eficientes, como debía serlo un verdadero guerrero de Fulgurion. Ya tenemos la cúpula de entrada. Las unidades de la Guardia de la Muerte informan que han encontrado una fuerte resistencia en el interior. ¡Vuelen las puertas interiores y acabemos con esto por ellos! Varios guerreros con cargas de demolición se apresuraban a echar abajo las puertas interiores, y Tarvis oyó incluso por encima del rugir de las llamas y de los disparos el ruido apagado de las explosiones que se producían al otro lado. Bajó la espada y se tomó un momento para mirar a su alrededor y comprobar la situación en aquel intermedio del combate. A los pies tenía un cadáver. El individuo tenía la piel cubierta por una serie de tatuajes negros en espiral que imitaban el trazado de las líneas plateadas de la armadura. Tarvis se preguntó qué clase de ser tendría el poder suficiente para obligar a aquel individuo a renunciar a su juramento de lealtad hacia el Imperio. El sordo estampido de las puertas al abrirse por una explosión le ahorró a Tarvis tener que pensar en una respuesta para aquella pregunta. Se sacó el muerto de la cabeza y salió en pos de Eidolon en cuanto éste alzó el martillo y se lanzó a la carga hacia el interior de la cúpula central. Corrió al lado de sus camaradas guerreros. Fuese lo que fuese lo que los isbanianos hicieran, él era un adeptus astartes y ninguna de las armas del enemigo podría superar la voluntad de los hijos del emperador. Tarvis y sus hombres atravesaron la nube de polvo y de humo provocada por la explosión, y los sensores del casco de la armadura quedaron inutilizados durante unos instantes. Un momento después acabaron de cruzar el umbral y se encontraron en el corazón de las instalaciones de Ixban Extremis. Se detuvo en seco cuando de repente se dio cuenta de que los informes de inteligencia que habían recibido sobre esas mismas instalaciones eran completamente erróneos. Aquello no era una estación de vigilancia y comunicaciones, era un templo. De Torgadon tenía un aspecto ceniciento y parecido al cuero reseco. Cicatrices y rastros de una rara enfermedad amarillenta cubría su rostro y cuello. Le faltaban los labios y alguien le había marcado en la carne de una de las sienes una estrella de 8 puntas
que era idéntica a otra de color dorado que habían grabado en la armadura de recargada decoración que llevaba puesta. ¡No! Murmuró Loken mientras retrocedía ante aquella terrible aparición. Has cruzado el límite, Loken. Nos has traicionado. Las palabras de Torgadon las llevaba un viento seco y mortífero que le hacían llegar el olor de cadáveres quemándose. En cuanto respiró la primera bocanada de aquel viento ponzoñoso, Loken tuvo la visión de una estepa de superficie abrupta donde se extendía la desolación. Sobre esa llanura se veían grandes piezas de maquinaria que se asemejaban a los esqueletos de monstruos extinguidos. El cielo que se extendía sobre aquella escena estaba envuelto en llamas y por todas partes se oía el eco de la risa de los dioses siniestros. Loken quiso echarse a gritar. Aquella escena de devastación era peor de lo que jamás hubiera visto en toda su vida. Aquello no era real, no podía serlo. No creía en fantasmas ni en visiones. Esa idea le dio fuerzas. Apartó la mente de ese planeta moribundo y de repente se encontró cruzando a toda velocidad la galaxia, dando tumbos entre las estrellas y vio cómo eran destruidas y expulsaban grandes chorros de materia estelar relucientes al vacío. Un ominoso puñado de estrellas rojas brillaban delante de él y lo miraban formando un enorme y terrible ojo llameante. Una marea inacabable de monstruos de tamaño titánico y enormes flotas de naves espaciales salían vomitadas de ese ojo y sumergían a todo el universo en un mar de sangre. ¿Era aquello la visión del infierno de algún ser enloquecido? Una dimensión de ruinas y hecatombes donde iban los pecadores cuando morían. Loken se obligó a sí mismo a recordar las vívidas descripciones de las crónicas de Ursh. Las vívidas descripciones de escenas consideradas como invenciones de una fe siniestra. No, esto no es una alucinación de un demente. Es el futuro. ¡Tú no eres Torgadon! Estás viendo cómo muere la galaxia. Loken vio los hijos de Horus a la cabeza de aquella locura feroz que surgía del ojo carmesí, equipados con armaduras negras y acompañadas de criaturas deformes que saltaban a su alrededor. Allí estaba Abaddon, e incluso el propio Horus, convertido en un gigante de obsidiana que aplastaba planetas bajo su puño. Aquello no podía ser el futuro. Aquella era una visión enfermiza y distorsionada del futuro. ¡Te equivocas! La galaxia envuelta en llamas retrocedió y Loken se esforzó por encontrar algún asidero sólido, algo que le asegurara que aquella terrible visión jamás llegaría a ocurrir. Se tambaleó de nuevo y la visión se volvió borrosa hasta que abrió los ojos y se encontró otra vez en la sala del archivo 3. Sin embargo, algo malo ocurría. Los libros ardían a su alrededor. El conocimiento más puro estaba siendo destruido de un modo sistemático para mantener a las masas en la ignorancia. Las estanterías no albergaban más que llamas y cenizas. El calor abrazó a Loken cuando se esforzó por salvar a los libros moribundos. Las manos se le llenaron de ampollas antes de ennegrecerse mientras intentaba salvar la sabiduría procedente de tiempos antiguos, hasta que la carne se le separó de los huesos. La música de las esferas, el mecanismo de la realidad, invisible y omnipresente en todas partes. Loken vio con claridad de dónde procedían las llamas, de la masa eterna e incesantemente agitada que era la disformidad que yacía en todas las cosas, con los ojos de las fuerzas siniestras reluciendo llenas de malignidad. Vio unas cabezas rematadas por cuernos que bramaban, rostros caprinos retorcidos por la energía sin sentido del espacio disforme. Vio unos monstruos hinchados, con el cuerpo repleto de gusanos y de inmundicia, que devoraban estrellas muertas mientras un gigante cubierto de bronce lanzaba un inacabable aullido de guerra desde su trono de cráneos, y unos hechiceros impios sacrificaban miles de millones de personas en una ciudad de plata construida a base de mentira.
más. Loken se esforzó por apartar la mirada de toda aquella locura. Recordó las palabras que le había dicho a Horus Aximan a la cara en la puerta de Delfos y la repitió en voz alta. No me inclinaré ante ningún santuario, ni reconoceré a ningún espíritu. Acepto únicamente la claridad empírica de la verdad imperial. En tan solo un instante las paredes del siniestro templo regresaron a su sitio. El aire seguía cargado de olor a incienso y jadeó en busca de oxígeno. El corazón principal le palpitaba a toda velocidad y la cabeza le daba vueltas. Se sentía enfermo por el esfuerzo de echar de su mente todo lo que había visto. No sentía miedo, sentía furia. Los que acudían a aquel templo estaban entregando a toda la raza humana las fuerzas malignas que acechaban de forma invisible en las profundidades del espacio disforme. ¿Serían esas mismas fuerzas las que habían infectado a Xavier Yual? Las mismas fuerzas que casi habían matado a Sinderman en una de las salas del archivo de la nave. Loken se sintió asqueado al darse cuenta de que todo lo que sabía acerca del espacio disforme estaba equivocado. Le habían dicho que no existían los dioses ni nada parecido. Le habían dicho que en el espacio disforme no había nada más que poderes elementales y sin conciencia alguna. Le habían dicho que la galaxia era un lugar demasiado estéril como para que tuviera lugar un melodrama. Todo lo que le habían dicho era mentira. Loken aprovechó la energía que le proporcionaba la furia que sentía y se aproximó tambaleante al altar. Cerró de un golpe el antiguo libro para luego echarle la pestaña del cierre de bronce. Sintió la terrible maldad encerrada en aquellas páginas incluso después de estar cerrado. Tomó el libro en una mano y se lo colocó bajo el brazo, antes de dar media vuelta y salir de aquel templo. Cerró la puerta y pasó bajo el estandarte de la séptima compañía para salir de nuevo a la oscuridad solitaria del Strategium. Sinderman tenía razón. Loken estaba oyendo la música de las esferas, y era un sonido terrible que hablaba de corrupción, de sangre y de la muerte del universo. Loken sabía con total certidumbre que de él dependía por completo silenciar esa música. El interior de las instalaciones de X-Van Extremis se encontraba dominado por una amplia pirámide escalonada. Los enormes bloques que la constituían eran de una piedra que a todas luces no pertenecía a aquel planeta. Cada bloque procedía de un edificio diferente y muchos de ellos todavía mostraban restos de diseños arquitectónicos, secciones de friscos, gárgolas o incluso estatuas que sobresalían de la estructura en ángulos imposibles. Los grupos de soldados isbanianos rodeaban la base de la pirámide y luchaban en un desesperado combate cuerpo a cuerpo contra las figuras cubiertas con armadura de los guerreros de la Guardia de la Muerte. La batalla ya era un torbellino, donde el arte de la guerra había dado paso a la brutalidad descarnada de una simple matanza. Tarvis apartó los ojos de la carnicería cuando su mirada se vio atraída hacia la cima de la propia pirámide, donde una luz brillante giraba y se retorcía alrededor de una figura que se distinguía a medias y que también estaba rodeada por un ruido agudo. ¡Al ataque! Aulló Eidolon al tiempo que se lanzaba a la carga encabezando la punta de la lanza. Las unidades de asalto se desplegaron a sus dos lados creando el filo de esa lanza de ataque. Tarvis dejó de fijarse en la extraña figura y siguió al comandante general, ayudando a Eidolon a avanzar gracias a su fuego de cobertura, que acababa con los enemigos que intentaban rodearlo. Tarvis vio a Lucius al lado de Eidolon. El arma del espadachín relucía como una estrella en su mano. Era típico que Lucius se encontrara en la vanguardia. Lo hacía para demostrar que ascendería con rapidez para llegar al puesto que le correspondía junto a Eidolon entre los mejores guerreros de la legión. Tarvis blandió su espada de izquierda a derecha sin necesidad de tener que utilizar toda su habilidad para matar a aquellos enemigos. Echó un rápido vistazo hacia la parte superior de la pirámide
pirámide y vio a los guerreros de la Guardia de la Muerte trepar por encima de donde se encontraba él en un intento por llegar a la figura que había en la cima. A la cabeza de la Guardia de la Muerte marchaba la silueta familiar y brutal de Nathanael Garró, su viejo amigo, que subía grandes zancadas con su habitual actitud de determinación implacable. Darby se alegró incluso en mitad de aquel feroz combate del hecho de poder luchar de nuevo al lado de su hermano de honor. Darby divisó a la figura encima de la pirámide. Era una mujer. El largo cabello azotaba el aire a su alrededor mientras unas cuantas descargas de rayo ascendían en arco. Una ondulante túnica de seda se agitaba como los tentáculos de una criatura de las profundidades marinas. De repente escuchó su música. Estaba cantando. La fuerza de la música la elevó por encima de la pirámide y la dejó suspendida en el aire sobre el pináculo por una canción de poder en estado puro. Cientos de ondas armónicas se entrelazaban entre sí de un modo increíble alrededor de su cuerpo. Las chirriantes notas se estrellaban unas contra otras a medida que salían de aquella garganta antinatural. Mientras Darby contemplaba la escena, una única nota discordante se elevó hasta la superficie en un tremendo crescendo ensordecedor. Una explosión arrancó un enorme trozo de la pirámide. La pirámide se estremeció y unas cuantas piedras se estrellaron entre los hijos del emperador, aplastando a varios y derribando a bastantes más, que rodaron desde los lados de la estructura. Darby tuvo que esforzarse por mantener el equilibrio cuando varias secciones de la pirámide se hundieron y se convirtieron en una rugiente avalancha de piedras partidas y escombros. El cuerpo cubierto por la armadura de un guerrero de la Guardia de la Muerte se deslizó por aquella ladera hacia un borde abrupto por donde los cascotes caían al vacío. Darby se dio cuenta de que era la figura ensangrentada de Garró. Avanzó trastabillando por la pared de la pirámide que se desintegraba y saltó hacia el borde, donde consiguió agarrar la armadura del guerrero. Un momento después, tiró de él para arrastrarlo hasta que lo puso a salvo. Darby se apartó a Garró del combate y vio que su amigo estaba herido de gravedad. Una pierna había quedado amputada a la altura del muslo y tenía parte del pecho y del brazo izquierdo aplastados. La sangre congelada y coagulada le rodeaban las heridas como vidrio inflado, y del abdomen le sobresalían varios trozos de roca. Darby es una de esos cantores de guerra. No la escuches. Aguanta, hermano. Volveré a por ti. Tú, mátala por mí. Darby levantó la mirada y vio a la mujer más cerca, ya que estaban descendiendo hacia los hijos del emperador. Tenía una expresión serena en el rostro y los brazos abiertos de par en par, como si les estuviera dando la bienvenida. Mantenía los ojos cerrados mientras emitía aquel terrible cántico. Unos cuantos bloques más de piedra se alzaron de la pirámide alrededor de los hijos del emperador. Darby vio como uno de sus camaradas, el capitán Odobocar, el portaestandarte de la legión, era arrastrado por los pies y levantado en el aire por el aria emitida por la mujer. La armadura empezó a sacudirse como si se la estuvieran desgarrando unos dedos invisibles. Odobocar quedó descuartizado. El casco se separó llevándose consigo la cabeza y lanzando al aire unos chorros de sangre y hueso que relucieron bajo la luz. Cuando Odobocar murió, Darby se sintió
quedó sorprendido por la salvaje belleza del cántico y le dio la impresión de que lo estaban interpretando solo para él. La belleza y la muerte habían quedado capturadas en sus notas discordantes y le hablaban de la maravillosa paz que llegaría si simplemente se entregaba a ellas y dejaba que la música del olvido se lo llevara. La guerra se acabaría y la violencia ni siquiera sería recordada. No la escuches. Tarbit soltó un gruñido y la pistola Volter se le estremeció en la mano cuando disparó contra la cantora de guerra. El sonido de los disparos quedó ahogado entre aquella cacofonía. Los proyectiles impactaron contra una barrera de energía resplandeciente que rodeaba a la cantora de guerra. Más y más miembros de los Adeptus Astartes comenzaron a elevarse en el aire, tanto que los hijos del emperador como de la Guardia de la Muerte, para después ser desmembrados por las ondas sónicas. Y Tarbis se dio cuenta de que no les quedaba mucho tiempo antes de que tuvieran perdida por completo la batalla. Los soldados isbanianos supervivientes se habían reagrupado y subían por la pirámide para atacar a los Astartes. Tarbis vio a Lucius en mitad de los enemigos amputando los miembros protegidos por armaduras negras de aquellos que intentaban asaltarlo por todos lados. Lucius cuidaba muy bien de sí mismo, así que Tarbis se esforzó por seguir avanzando mientras mantenía el equilibrio en medio del caos provocado por la destrucción indiscriminada de la cantora de guerra. Vio un destello brillante delante de él y se dio cuenta de que se trataba de la armadura dorada de Eidolon. El comandante general lanzó un aullido de desafío y subió los últimos niveles de la pirámide mientras Tarbis trepaba para reunirse con él. La cantora de guerra trazó una especie de velo membranoso de luz a su alrededor y Eidolon se adentró en él. El resplandor se hizo opaco, igual que si hubiera convertido en un cascarón blanco. La pistola de Tarbis ya se había quedado sin munición, así que la soltó y empuñó la espada con las dos manos antes de seguir a su comandante al interior de la luz. Eidolon estaba caído de rodillas y no se veía su martillo por ningún lado. La cantora de guerra estaba flotando en el aire por encima de él. Tenía los brazos extendidos delante de ella y lo machacaba con oleadas de energía lo bastante potentes como para distorsionar el aire. La armadura de Eidolon se deformaba a su alrededor y ya le habían arrancado el casco, dejándole la cabeza llena de sangre, pero él seguía vivo y desafiante. Tarbis se lanzó a la carga soltando un grito de combate. ¡Por el emperador! La cantora de guerra lo vio y lo derribó con un simple gesto despectivo de la mano. El casco de Tarbis se le partió con el impacto y la cabeza se le llenó durante unos momentos con la repugnante belleza de la canción de su enemiga. Recuperó la visión justo a tiempo de ver a Eidolon lanzándose hacia adelante. El ataque de Tarbis le había proporcionado al comandante general una ligera ventaja, ya que las ondas armónicas del cántico se dirigieron por un instante hacia Tarbis. Sin embargo, un instante era lo único que necesitaba un guerrero de los hijos del emperador. La mirada de Eidolon echaba chispas. El odio y la repugnancia que le provocaba a su enemigo eran evidentes en cuanto abrió la boca para lanzar un grito de rabia. Abrió la boca todavía más y soltó un aullido agudo. Tarbis rodó hasta ponerse de espaldas y dejó caer la espada para poder taparse los oídos con las manos ante aquel sonido atroz, mientras que el cántico de la cantora de guerra había ocultado su letalidad en una belleza engañosa. No había elegancia en el ataque sónico lanzado por Eidolon. No había más que un volumen ensordecedor y dolorosísimo. El terrible sonido se estrelló contra la cantora de guerra, haciéndole perder el autocontrol. Abrió la boca para entonar un nuevo cántico de muerte, pero el grito de Eidolon transformó sus notas en un simple lamento fúnebre.
La cantora de guerra cayó de rodillas. Eidolon se inclinó y recogió del suelo la espada de Tarvis en cuanto dejó de lanzar aquel aullido terrible. La cantora de guerra estaba estremeciéndose de dolor debido a los arcos de luz que la rodeaban azotándola después de que perdiera el control del cántico. Eidolon atravesó las descargas de luz y de sonido. La espada surcó velozmente el aire y le cortó la cabeza a la cantora de guerra de un solo tajo fulgurante. La cantora de guerra enmudeció por fin. Tarbit logró mantenerse sobre la cima de la pirámide, que se desmoronaba por momentos, y se quedó contemplando cómo Eidolon alzaba la espada en alto en gesto de victoria. Seguía sin comprender lo que había visto. Los monstruosos sonidos armónicos de la cantora de guerra continuaban resonándole en la mente, pero sacudió la cabeza para eliminarlos mientras observaba con incredulidad a su comandante general. Eidolon se dio la vuelta hacia Tarvis y dejó caer la espada al lado de su subordinado. Un buen filo. Gracias por tu intervención. ¿Cómo? Pura fuerza de voluntad, Tarvis. Eso es lo que fue. Fuerza de voluntad. La maldita magia de esa bruja no era rival para dos guerreros como nosotros. ¿No es así? Supongo que no. Respondió Tarvis al mismo tiempo que aceptaba la mano que Eidolon le ofrecía para ayudarlo a levantarse. La cúpula se había quedado de repente envuelta en un silencio inquietante. Los isbanianos que todavía vivían estaban tirados en el suelo, en el mismo lugar donde se habían dejado caer después de la muerte de la cantora de guerra. Sollozaban y se balanceaban hacia adelante y atrás como si fueran niños que acababan de perder a su madre. No entiendo. Empezó a decir mientras los guerreros de la Guardia de la Muerte aseguraban el perímetro. No hace falta que entiendas nada, Tarvis. Vencimos. Y eso es lo único que cuenta. Pero lo que hizo... Lo que hice fue matar a nuestros enemigos. ¿Entendido? Entendido. Contestó, aunque lo cierto era que no entendía la nueva habilidad de Eidolon más de la que comprendía la mecánica celeste del viaje a través del espacio disforme. Mata a los enemigos que queden y después destruye este lugar. Recuperó sus armas y contempló la última fase de la batalla que se desarrollaba a sus pies. Los adeptos astartes se estaban reagrupando, así que bajó hasta donde había dejado a Garrón. El capitán de la Guardia de la Muerte estaba sentado, con la espalda apoyada en un lateral de la pirámide. La dificultad de respirar hacía que se estremeciera entre fuertes jadeos, y Tarvis se dio cuenta de que a Garrón le había costado muchísimo mantenerse consciente a pesar de las inyecciones paliativas de dolor que le había suministrado su propia armadura. Tarvis, aún sigues vivo. Por poco. Es más de lo que tú puedes decir. ¿Qué? ¿Esto? He sufrido heridas peores. Escucha bien lo que te voy a decir, niño. Estaré en condiciones de enseñarte unos cuantos trucos nuevos en la sala de entrenamiento antes de que puedas darte cuenta. A pesar de lo extraña que había sido la batalla y de los camaradas que habían perdido la vida, Tarvis sonrió. Me alegro de verte otra vez, Nathaniel. Le dijo mientras se inclinaba y le estrechaba la mano que le ofrecía. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que luchamos juntos. Así es, mi hermano de honor. Confirmó Garró con un gesto de asentimiento. Pero me parece que dispondremos de una multitud de oportunidades antes de que se acabe esta campaña. No si sigues dejando que te hieran de esta manera. Necesitas un apotecario. Tonterías, niño. Hay otros que están mucho peor que yo y necesitan antes un cierrahuesos. Nunca aprendiste a aceptar que te podían herir, ¿verdad? No, y así es como somos en la Guardia de la Muerte. Nunca lo hubiera imaginado. Le respondió con ironía al tiempo que indicaba con un gesto de la mano a uno de los apotecarios de los hijos del emperador que se acercara. Ustedes son una legión demasiado salvaje como para que ni siquiera intente comprenderlos. Y ustedes no son más que un puñado de niños bonitos más preocupados por tener una buena apariencia que por hacer bien el trabajo. Replicó Garrón como colofón de la ronda de pullas tradicionales que constituían el intercambio de saludos
amigos habituales entre ellos. Ambos guerreros habían pasado por muchas vicitudes a lo largo de su extensa amistad, como para permitir que las formalidades y las rencillas entre las dos legiones les impidiera llevarse bien. Garrosh señaló con el pulgar la cumbre de la pirámide. ¿La has matado? No, lo hizo el comandante general Eidolon. Eidolon, ¿eh? Nunca le presté demasiada atención. Aún así, si ha logrado acabar con ella, está claro que ha aprendido 1 o 2 trucos nuevos desde la última vez que lo vi. Esta vez, creo que tienes razón.